Marketing en época de crisis, vamos a trabajar ahora de una otra manera diferente, vamos a trabajar de una manera distinta, vamos a trabajar de una manera tal que nos permita ver casos concretos de aplicación. Hemos optado el día de hoy por trabajar con un segmento o un producto medio extraño, que es justamente el tema del metal mecánica. Mucha gente me pregunta por qué metal mecánica, pero curiosamente es porque metal mecánica es un sector que tiene muy poco trabajo en la parte de marketing. Lamentablemente la gente de marketing siempre cree que el marketing puede ser Coca-Cola, Bembos, ¿no es cierto? McDonald's, Boeing, y productos en general de consumo masivo. Entonces hoy día hemos decidido darle vuelta a ese tema y enfocarnos y hablar de algo que muy poca gente habla. ¿Cómo hacemos marketing en una empresa metal mecánica? ¿Por qué? Porque lo importante del marketing es que sea útil, lo importante del marketing es que sea aplicable. Si tenemos un marketing que no se puede aplicar a las empresas peruanas, con todo el respeto del mundo, señores, no sirve. Así de sencillo, o por lo menos es nuestra lectura, es nuestra creencia como sitio de marketing. Así que el día de hoy vamos a iniciar este proceso en el cual vamos a trabajar una serie de casos para encontrar soluciones a partir de aplicaciones que otras empresas han desarrollado en un momento determinado. Eso nos va a servir a todos para tener claridad respecto a los procesos y para ver también cómo manejar ciertas cosas que no teníamos en la mente. ¿Ok? Entonces, comenzamos. Puntualmente y avanzando en términos de proceso, vamos a arrancar un poco mirando temas que hemos trabajado antes con los cherries de la semana. Los cherries, como ustedes saben, es un poco de autopublicidad, pero siempre es bueno trabajarlo. Acuérdense que hace un mes, prácticamente a los 10 días que comenzó la cuarentena, lanzamos el primer webinar sobre marketing y COVID 2019, marketing y crisis. Y de este webinar salieron una serie de cosas y ideas interesantes. Una de las cuales me acuerdo fue este tema de la emisión de bonos para el sector gastronómico, que es un sector súper golpeado en este concepto, y en el cual planteamos la idea de lanzar bonos prepago o gift cards, si quieren darle la connotación más potente o más gringa en este caso, correcto, que puedan impulsar el consumo de esta gente, una especie de crédito posterior o un consumo posterior. Pues vean que Cusqueña ha asumido esa propuesta de una manera más corporativa, su campaña se llama Unidos por la Mesa, y claro, hay un tema de segmentación de mercados, vean que Makoto, Suchibar, ha sacado sus propias gift cards, sus propios bonos de 180 lucas por tarjeta. Bueno, es un tema de segmentación de mercados, el que puede, puede. Los bonos históricos normales de Cusqueña están entre 50, 80, ya 100 soles exagerado. Makoto saca de 180 porque evidentemente pues corresponde a su estrato de mercado, a su segmentación correspondiente y nos parece excelente que las cosas funcionen ahí. Lo importante es aportar, lo importante es que fluya. Por otro lado, lanzamos ya hace más de 15 días el primer estudio de mercado de lo que fue el impacto, o lo que va a ser, lo que viene siendo el impacto del COVID-19 en el país. Le dijimos miedos y cambios en la era del COVID-19. Y los resultados que ya se han publicado fueron los primeros que se publicaron en ese momento. Ya hoy en día tenemos estudios de Ipsos, tenemos estudios de IMACEN, de la Sociedad Peruana de Marketing de Llano, que felicitamos, saludamos y reconocemos, que nos parecen muy válidos. Lo interesante es que confirman en todo caso, no se olviden nunca su alcohol en gel, confirman lo que ya veníamos planteando hace un tiempo. Y es que los cambios que se van a generar no van a generar un nuevo hombre, no van a generar una nueva humanidad, no va a haber un cambio así de sobrevivencia, que los hombres son el virus y todo ese rollo. Van a ser cambios más bien individuales, van a ser cambios más bien de manejo personal, tema de salud, ahorros y otros más, que confirma un poco un carácter muy utilitario que a veces los marqueteros no queremos reconocer. Los marqueteros a veces somos muy de insights o muy de esas cosas, pero la gente nos está respondiendo por otro lado. Arturo Vega, te debo una para variar. Percy Chupica, bienvenido. Liber Sandomal, bienvenido. Benjamín Justo, Marlín Segura, Robert Calixto, mi querido Raúl, Ofelia Micaela Tesa de Vera, Juan Carlos Zapata Paulini. Muchas gracias a todos por estar con nosotros y acompañarnos el día de hoy. Las que deseen bajar el estudio, por favor, van a poner en los comentarios, van a poner el link donde pueden bajar el estudio y donde pueden bajar también los PPT que vamos a utilizar el día de hoy en nuestra exposición. Ese material es de uso público, como siempre, está a disposición de ustedes. Enfocándonos entonces en lo que nos interesa en esta parte de acá. ¿Cómo vamos a visualizar las cosas o cómo debemos visualizarlas de manera sectorial? El día de hoy inauguramos con todos ustedes nuestro Citeflix. El Centro de Innovación Tecnológica en Marketing ha decidido hacer su Citeflix. Vamos a hacer una serie, vamos a hacer una microserie, una miniserie, ¿correcto? Con casos sectoriales de marketing en época de crisis y el día de hoy arrancamos con este segmento tan duro que es lo de metal mecánica.
Benja, para variar mi querido Benja con el comentario justo, me dice lo de las gift cards o preventas, me parece bacán, pero ¿qué tal están pegando? Es que Benja, al final del día es lo mismo de siempre, ¿te das cuenta? Eso como redes sociales, Benjamín. La gente dice, yo también voy a hacer mi página web. Sí, correcto, puedes hacer. Pero ten por seguro que tu página web va a tener un impacto muy limitado comparado con otras páginas web. Es que toda estrategia, y tú lo sabes mejor que yo, Benjamín, justo al día, toda estrategia obedece a la empresa, a su posicionamiento y a su tamaño. Entonces, las empresas más reconocidas, restaurantes más reconocidos, van a llevar la delantera en este tema de los gift cards y los que no van a sufrir un poco más como sucede normalmente. Javier Ugar Villacorta, un fuerte abrazo. MBA, Joel Morán, Julio Yescas, maestrazo de maestrazos, está presente con nosotros. Entonces, vamos comenzando con nuestro tema. Primera pregunta para todos. ¿Por qué es bueno sectorializar los casos de análisis? Es una primera pregunta que es relevante y que tiene que ver, Benjamín, de pronto con lo que acabamos de decirte, lo que acabo de plantearte hace un rato, ¿no? ¿Por qué sectorializar? Porque las respuestas en marketing no son universales. Mucha gente me escribe en el WhatsApp y me dice, Fernando, yo tengo una empresa, una lavandería, tengo una bodega, tengo una empresa de automóviles, tengo una cooperativa de taxis, tengo una empresa de transporte público, en fin, todo tipo de negocios, insumos químicos, metalmecánica, carpintería, calzado, me llaman de todos lados. Y me piden recetas y me dicen, ¿qué puedo hacer? Pero es que tenemos que entender dos cosas, señores. Cada negocio es un negocio independiente. Cada negocio tiene una problemática independiente. Lo que yo te puedo recomendar a una empresa A no necesariamente le puede servir a una empresa B. Y eso es lógico. Entonces, como no podemos tampoco hacer una especie de consultoría individual múltiple a través de este proceso, lo que vamos a hacer es trabajar de manera sectorial para que se dé un poco más de valor, de utilidad a las personas que nos acompañan. Vamos a tratar de ir un poco sectorializando. ¿Por qué? Porque cada sector de negocios tiene su propia lógica. Cada sector de negocios tiene su propia dinámica. Cada sector de negocios tiene sus trucos. Tiene esas cosas que se respetan y hay que manejar porque si no estás frito. ¿Te das cuenta? El falso flete en logística, el tema de los puntos de maduración en agroindustria, hay N variables. Entonces, este es un esfuerzo que estamos haciendo como CITE por ir sectorializando y de esa manera de sectorializar, ir buscando alternativas para todos y aprendizajes para todos. Camila Primera ya levanta la mano y reclama y me dice, ok, rubro vitivinícola. Camila, dame un tiempito, por favor. Este es el primer capítulo de una serie que esperamos con ustedes sea lo más larga posible. Créeme que vamos a tocar el tema vitivinícola, que en realidad nos escapa mucho del tema de alimentos, pero paciencia, por favor. Luis Santos Contreras, muchas gracias por estar acá. Y para todos, por favor, les voy a rogar que compartan este video para poder llegar a más empresarios. Acuérdense que estamos en un momento muy, muy, muy complicado y queremos llegar a la mayor cantidad de colegas, de empresarios posible para buscar soluciones con ellos y ayudarlos a salir de este problemón que tenemos encima. Así que les ruego a todos, por favor, mi querido Gennady Saharo, ¿cómo estás? Luis Santos Contreras, bienvenido. Les ruego a todos pueden ir compartiendo para poder llegar a más gente con este mensaje. Entonces, ¿por qué sectorializamos? Para que las respuestas sean más finas, ¿correcto? Ahora bien, hoy día vamos a hablar de metalmecánica, pero mi querida Camila, que está en el sector vitivinícola, yo te garantizo que parte de las cosas que vamos a ver hoy a ti te pueden servir. Evidentemente vas a tener que adaptarlas, obviamente, pero yo te digo, fácilmente puedes mejorarlas o adaptarlas en función a los criterios que se puedan manejar. Y en ese sentido cuentas con todo nuestro apoyo. Acuérdense, por favor, que este es un programa de consultoría. Nosotros somos consultores, no somos cocineros, ¿correcto? Un cocinero, tú te puede hacer una receta estándar y te dice cómo hacerle, tiene su lista de ingredientes, ¿no es cierto? De aceite, aceituna, y te la hace perfecto y todo camina. En el caso nuestro, no es así. Nosotros somos consultores, no somos cocineros. Entonces, no busquemos recetas. De hecho, una sugerencia para todos mis empresarios es, señores, no busquen recetas, busquen soluciones. ¿Correcto? Si contratas un consultor que va y te dice, mira, mira, compadre, aquí está la receta del éxito, con esto vas a sobrevivir a la crisis, ¿sabes qué? Bótalo, 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 no le creas. Así de sencillo, porque la consultoría en marketing no es una receta, con todo el cariño, respeto y amor que tengo por los cocineros que los envidio, yo más allá de Mellinomen no hago nada, ¿correcto? Pero sí es importante que tengamos eso presente. Lo segundo, acuérdense que somos consultores, no abogados. De repente ustedes han escuchado al colega del Grupo Verona, un tipo extraordinario que maneja sus temas tributarios, legales y financieros muy, muy bien, pero él es financista, él es consultor legal, si me entienden. Entonces, para él es fácil, la regla es tal, el artículo 4, inciso 28 dice esto, punto, y se acabó. Y eso se cumple a rajatabla. Entonces, lo que Verona, por ejemplo, puede decirles a ustedes es como universal.
porque el artículo 8, inciso 4, se aplica a todos por igual y nadie se salva de eso. Entonces, ¿por qué? Porque es una ley, ¿correcto? Lo que nosotros intentamos hacer acá, como Cite Marketing, no es un tema legal, es una consultoría, es un proceso de asesoría, de acercamiento, de dar soluciones a los problemas que ustedes puedan enfrentar, pero no es un tema legal, por lo tanto no tenemos esa facilidad de decirles ya, aquí está la solución, el artículo tal, la ley tal, eso en el caso nuestro lamentablemente no funciona. Tenemos un trabajo un poco más de médico nosotros, si quieren verlo de esa forma, y esa es la forma en realidad como deberían verlo. Los consultores somos más médicos, somos más personas que nos acercamos a ustedes, las revisamos, diagnosticamos, hacemos preguntas y sobre eso te planteamos una alternativa, una solución, una salida en función a tu perfil, a tu necesidad, a tu problema. Es la forma como actúan los consultores de verdad. Dejando por salvado de que evidentemente pues en el mercado hay todo tipo de consultores, ¿no? Pero igual, cuando te encuentras un consultor que se acerca a ti con la solución, si ni siquiera te ha preguntado qué vendes, ni siquiera te ha preguntado qué haces, a qué te dedicas, qué experiencia tienes, cuál es tu mercado, ese tipo de consultores, bótalos, porque ese tipo de consultores son los que van con la receta cuando ni siquiera te han preguntado qué te duele. Y eso evidentemente no va a funcionar. ¿Ok? Entonces, por ese lado también les pido a todos, tengamos eso en perspectiva. Entrando ya a lo nuestro, entonces, acuérdense de Michael Porter, profesor de Harvard, que dijo una vez, no hay tal cosa como un buen marketing. Existe un buen marketing para determinada estrategia, para determinada empresa, que es exactamente lo que estamos discutiendo el día de hoy. ¿Correcto? No hay recetas, lo que hay son soluciones que tienen que trabajar a la medida. Pero pensemos en el tema del virus este que nos está afectando tanto, por ejemplo. Deben haber escuchado ustedes que este bicharraco ataca con mucha más fuerza a fumadores que a no fumadores. ¿Por qué? Porque los fumadores al tener nicotina o tener ceniza prácticamente en el pulmón, tienen mayor posibilidad de contraer la enfermedad y por lo tanto hacerse daño. Una persona saludable no. Entonces es evidente que yo no puedo recetar lo mismo a un fumador que a un no fumador. Lo que dice Porter en sencillo es eso, y es que cada empresa es una solución diferente, cada empresa es una estrategia diferente. Por otro lado, acuérdense de Albert Einstein. Einstein decía, si me dieran 10 horas para resolver un problema, emplearía 9 horas en entenderlo y una en resolverlo. Ese concepto me encanta porque muchas veces las personas somos como muy desesperadas en buscar soluciones cuando ni siquiera a veces nos hemos planteado realmente cuál es el problema. Ni siquiera hemos entendido dónde está la dificultad, qué es lo que hay que resolver. Y eso es algo que también nosotros como consultores evitamos hacer. ¿Correcto? Un buen consultor primero tiene que entender tu situación en particular, tu problema en particular, lo que tú necesitas en particular y sobre eso trabajar una propuesta a tu medida. Eso es lo que buscamos nosotros como consultores y en este pequeño espacio les traemos estos casos de análisis. Trabajando un poco ya puntualmente sobre el tema que nos convoca el día de hoy. Acuérdense, por favor, hay por lo menos 40 posibles factores que explican por qué tu empresa no está vendiendo como esperas que venda. Por lo menos hay 40. No importa si es un banco, una aerolínea, una compañía de seguros, producto de consumo masivo, metal mecánica, carpintería, calzado, vitivinícola, lo que tú quieras. Hay por lo menos 40 posibles factores que explican por qué no estás vendiendo, para que se den una idea. Entonces, ¿qué es lo que hace el consultor? ¿Qué es lo que hace el médico? Se acerca a trabajar directamente en eso para poder avanzar. Elías Barrantes me dice sectorializar para tener un mejor mapeo. Por un lado, sí, mi querido Elías, pero por otro lado, es que la sectorización te permite dar soluciones más a la medida, mucho más ajustadas. A Márquez Elvis dice, pura teoría. No te preocupes, compadre, recién estamos arrancando, tenemos 20 minutos, ten paciencia, paciencia. No nos desesperemos. Recuperando temas que hemos visto la última oportunidad que conversamos, acuérdense que el concepto de crisis, y este es un ideograma chino, tiene dos partes metidas, riesgo o peligro, ¿no es cierto?, o amenaza, y el concepto de oportunidad. Ese es el concepto que manejan los chinos. Dijimos también que tenemos que entender que no enfrentamos una crisis, enfrentamos tres crisis, y eso lo hemos planteado antes y el día de hoy quiero recuperarlo para todos ustedes. ¿Cuáles son esas tres crisis? Primero la que tenemos ahorita. La que tenemos ahorita, tenganlo muy claro, es la cuarentena o emergencia sanitaria, que se supone que duraba entre 15 y 60 días, se ha ido estirando, probablemente se estire un poquito más, pero es una primera crisis, ¿por qué? Porque es una crisis de inmovilización, es una crisis de paralización, es una crisis frente a la cual prácticamente no hay mucho que hacer, correcto, sino esperar a que termine. Esa es la primera crisis que con Dios mediante terminará el día 26. La segunda crisis, que es la que viene después,
que va a durar, terminada la parte de crisis sanitaria, hasta más o menos unos 6 meses, es la cuarentena flexible o crisis sanitaria. Y en el gobierno se están evaluando opciones que salgan por DNI, tipo pico y placa, o que salgan por diferentes tipos de criterios, eso es cuestión del gobierno, ellos saben lo que hacen, pero eso va a darse posterior. Ese es el segundo punto o la segunda etapa de la crisis. Y la tercera crisis es la crisis económica, que va a durar desde que termine la cuarentena prácticamente hasta todo el 2020. Con un poco de suerte recuperaremos posiciones en 2021, si es que tenemos suerte en todo caso, veamos cómo nos va. Entonces, un primer concepto para todos es tener eso muy claro. Son tres crisis diferentes, ¿correcto? Por lo tanto, la estrategia que ustedes deben utilizar tiene que variar en función a cada uno de esos tres momentos. Por otro lado, entrando ya en las posiciones, hay empresas con mucha expectativa que ven este programa o nos llaman y nos dicen, Fernando, pero ¿qué hago? Todo depende de qué has hecho, lamentablemente. ¿Qué empresas van a sufrir menos en esta crisis? Y ojo con el concepto, hablo de sufrir menos, porque todos vamos a salir magullados de acá. O sea, acá no hay nadie o muy pocos que puedan levantar la mano y decir yo voy a pasar piola con esto. Eso no va a suceder, ¿correcto? Las empresas que van a sufrir menos en todo caso, ¿quiénes son? Primero, las que tienen un sólido posicionamiento. Pero ojo con esta parte. Hay mucha gente que confunde posicionamiento con antigüedad, con trayectoria, con tamaño. No es así. El posicionamiento sencillamente es la imagen que tienes tú como producto o servicio en el cabeza de tu consumidor, en el cerebro de tu consumidor, cualquiera que éste sea. Tú puedes ser una pollería pequeña en Andahuaylas, ¿correcto? Y tienes tu mercado, la gente que va, te compra, te conoce y tienes un posicionamiento, ¿correcto? Tú puedes ser una fábrica de jeans en una parte de Juliaca, la ciudad de los vientos, ¿no es cierto? Ok, tú fabricas jeans, tienes tu mercado, tienes un posicionamiento en ese mercado. Es decir, hay gente que dice, no, yo no estoy posicionado porque yo no soy Bacus, yo no estoy posicionado porque yo no soy Inca Kola. Es que no tiene nada que ver el tamaño. El posicionamiento no tiene nada que ver con el tamaño. Tiene que ver con la forma como tú te has relacionado y tú te has engarzado con tus mercados y tus clientes donde quiera que estés, cualquiera sea el producto o servicio que manejes. Ese es el concepto de posicionamiento. En esa perspectiva, entonces, una empresa que esté más posicionada o mejor posicionada, cualquiera sea su mercado, donde quiera que esté, va a poder defenderse mejor de la crisis. Segundo, empresas que aprovecharon la cuarentena para mantenerse cerca de sus clientes. Ya anteriormente hemos hablado cómo hay empresas que en esta cuarentena pues sencillamente han querido desplumar a sus clientes, han querido aprovechar el pánico y sacarlo como si fuera un pollo a la brasa, comérselo con huesos y todo. Pues cuando acabe la crisis sanitaria, esas empresas probablemente la van a pasar muy mal, porque la gente en un momento muy complicado de su vida no recibió de ti lo que quería esperar, y eso genera un quiebre en la relación muy importante. En cambio, hay otras empresas, San Antonio, que están haciendo donaciones, una serie de cosas más, que al vincularse mejor con su mercado, al mantener nexos importantes con su mercado, van a lograr enfrentar la siguiente parte con mayor tranquilidad. Finalmente, ¿quiénes van a sufrir menos? Empresas que evidentemente manejen el marketing de una manera más adecuada o una gestión permanente, constante, importante. Y vuelvo a repetir, no se trata de que seas cusqueña, no se trata de que seas Molitalia, no se trata de que seas una empresa grande. El marketing es para todo tipo de empresa y por eso estamos acá reunidos, ¿correcto? Claro, si tú no has aplicado el marketing, si no conversas con tus clientes, si no sabes qué quieren, si no conoces a la competencia, si no sabes por qué tus clientes compran tu producto, si no sabes cuál es la gracia finalmente de tu producto, pues obviamente vas a sufrir. Y ahí no hay mucho que se pueda hacer. Entonces, los que van a sufrir menos son empresas que están posicionadas, que han sabido manejar mejor sus relaciones con sus clientes y que tienen una buena estrategia de marketing. ¿Quiénes van a sufrir más? Pues lo contrario. Empresas con defensas de posicionamiento muy bajas que no invirtieron en una buena marca, en una imagen, en consolidarse, en darse a conocer, en ganar la preferencia del consumidor. Empresas que en la cuarentena metieron la pata, quisieron cobrar comisiones que no correspondían o quisieron cobrar cosas que no, de pronto no es que no correspondían, ¿correcto? Puedes tener hasta la ley de tu lado, pero eso, el mercado funciona de otra manera, ¿correcto? El mercado funciona de otra manera. Entonces, tú puedes hacer algo que siendo legal le haga daño a tu mercado, sí. Y muchas empresas lo han hecho y van a pagar pato por eso. Entonces, eso hay que balancearlo, hay que manejarlo con mucha fineza, porque se pueden complicar mucho las cosas. Por otro lado, empresas que no utilizan el marketing como herramienta de gestión van a sufrir feo, feo, feo en esta transición. Sobre ese concepto entonces entramos a lo nuestro, un caso de metal mecánica en época de crisis, esto fue el año 2008, cuando fue la crisis financiera hace muchísimo tiempo, no, perdón, antes inclusive, el año 99, cuando fue una de las famosas crisis anteriores
clásica de nuestra economía. País, Perú, Ciudad Lima, la empresa, vamos a llamarle Metales Metálicos Sociedad Anónima, sector metal mecánica, número de empleados 38. Una clásica empresa de metal mecánica, bien instalada, con equipos, bienes de capital, con empleados bastante sólidos, egresados de Senati, TechSoup, y que se manejaba con relativa tranquilidad hasta que llegue este momento de crisis que vamos a analizar el día de hoy y sobre el cual vamos a buscar salidas o contarles un poco las salidas que se le dieron en aquel entonces. Revisando la empresa, un poco sus antecedentes. ¿Cuál es el brief de diagnóstico inicial? Algo que hemos hablado hace un rato. Toda empresa es un mundo, toda empresa es un universo en sí mismo. Por lo tanto, si yo quiero asesorarla, tengo que entenderla y para entenderla tengo que tener un buen diagnóstico. ¿Cuál fue el diagnóstico en el caso de Metales Metálicos S.A. por aquel entonces? Primero, era una clásica empresa de trabajo monoproducto, monomercado. Es decir, era la segunda generación de empresarios. El papá venía fabricando el producto hace mucho tiempo, y es como que había una inercia, ya había como una lógica muy inercial de manejo, avanzaba como simplemente en línea recta y no miraba para los costados. Una empresa muy concentrada en hacer lo que sabe hacer, perdiendo de vista el mercado con muchísima facilidad. Este fenómeno de riel o este fenómeno de enfocarse y no mirar es muy común en el mundo empresarial, ¿correcto? De hecho, sucede con bastante frecuencia. Y es un poco el tema de la inercia. Muchas veces los empresarios no se dan cuenta, pero están manejando como mirando para el frente. ¿Por qué? Porque la inercia misma los empuja. Y eso es muy peligroso, sobre todo en época de crisis, porque te puede sacar del mercado sin que te des cuenta siquiera. Saludos para mi querida Morgana, saludos para Elías Christopher Segarra, qué gusto que estés acá con nosotros, saludos para Daisy Sánchez Guzmán. Entonces, empresa monoproducto, monomercado. Tenía un producto que eran discos de aluminio. Entonces, ¿qué hacía la empresa? Compra los lingotes de aluminio, los funde, los lamina, correcto, y los corta en forma de disco. Ese era su producto, a eso se dedicaba y facturaba varios millones de dólares, aunque no lo crean. ¿Cuál es el mercado para un disco de aluminio? Son las empresas que hacen ollas. Si alguna vez han visto una empresa fabricar una olla, se van a dar cuenta que coge el disco como si fuera una pizza, lo prensa, ¿no es cierto?, en una máquina hidráulica, una prensa hidráulica, y se forma hacia abajo la olla. Entonces, mercado, fabricante de ollas, producto, disco de aluminio. Ventas mensuales promedio, 35 toneladas de aluminio laminado, con fuerte tendencia hacia la baja en el momento que intervinimos como mercadeando para poder apoyarla. Había perdido sus clientes con una baja brutal, pasando de 54 toneladas a 35 toneladas, que era una baja muy, muy fuerte, estamos hablando de casi un 25%. Y lo peor de todo, que es un caso muy complejo y muy interesante el que estamos conversando en este momento, es lo que se conoce como amenaza de integración vertical. Es decir, ya sabemos que esta empresa fabrica disco de aluminio, ¿correcto? Sabemos que su mercado eran fabricantes de ollas. Pregunta para todos, ¿cuál es el mayor fabricante de ollas del Perú? ¿Cuál es el mayor fabricante de ollas del Perú? Correctamente, Ollas Record. Correcto. Ollas Record era su cliente. Y es interesante porque es un fenómeno que sucede mucho en la pequeña empresa, que a veces tenemos uno o dos clientes y nos pasamos como viviendo para ellos todo el tiempo y haciendo todo para ellos, hasta que en un momento dado la relación se quiebra por el lado de ellos, muchas veces, la mayor parte de las veces, por un tema de capacidad de negociación. Entonces resulta que Ollas Record representaba prácticamente el 72% de su mercado, ¿correcto? Entonces, imagínate Elías que lo llama Record al gerente de la empresa y le dice, oye compadre, tenemos contigo trabajando como 30 años, ¿ah? Yo te quiero muchísimo, pero ¿sabes qué? Ya no te voy a comprar. Ya no te voy a comprar, ¿sabes por qué? Porque no, ya no te voy a comprar. Mira, he comprado mi propia laminadora, ya no te necesito. Entonces, ahora yo, Record, voy a hacer mis propios discos de aluminio, porque me voy a integrar verticalmente, ¿correcto? Y ya voy a dejar de comprarte a ti. Quiero que analicen 30 segundos lo que estamos diciendo. ¿Sabes qué significa? Que en un segundo, con una llamada telefónica, has perdido 72% de tu mercado. Así de simple, así de claro. Y encima de eso ya venías con tendencia a la baja, ¿correcto? Entonces, sencillamente es un despelote, es una crisis monstruosa la que tienes. Pero no se queda ahí. No se queda ahí Camila, no se queda ahí Jean Martín Rivera, no se queda ahí Elías, Karen Liliana. Un gran saludo a mi querido Coqui Herrera que está por ahí en algún lado. No se queda ahí. Record no solamente le dijo, ya no te voy a comprar, no solamente voy a irme con el 72% de tu caja, sino que, ¿sabes qué? He decidido que te voy a hacer la competencia. Ahora yo, Record, voy a fabricar discos de aluminio y le voy a vender a otros fabricantes de ollas. ¿Qué te parece?
Impresionante, ¿no es cierto? Impresionante, impresionante. ¿Qué les pareció? Ah, fuerte. Entonces, en un solo golpe, Metales Metálicos perdió 70% de las ventas, se ganó un competidor del tamaño de una catedral y fue un remesón de eso que te puedes imaginar. Este diagnóstico que lo hicimos al inicio es parte de la forma como se procede cuando uno quiere trabajar marketing. Como decía Einstein, invertiría 9 horas en entender el problema y 1 hora en resolverlo. Esto se complicó con más cosas, y es que definitivamente en Metales Metálicos S.A. en aquel entonces no había pues una cultura de marketing, no había un enfoque al cliente, era como que fabricaban y se concentraban en eso pensando que eso los iba a hacer competitivos, pues el mercado actual ha cambiado mucho. Entonces, ese es el escenario. Quiero que nos ubiquemos en ese escenario de crisis. Una empresa que ha venido bajando veintitantos por ciento de sus ventas, su cliente principal, que representa 70%, lo llama y le dice, me voy, y su mismo cliente le dice, te voy a hacer la competencia. Y para remate, tú eres una empresa monomercado, discos de aluminio, monoproducto, fabricante de ollas. ¿Cómo aplicas marketing en este tipo de situaciones? ¿Cómo planteas marketing en este tipo de escenarios? Pues eso se llama estrategia de marketing en tiempo de crisis. Entonces, ¿cuáles fueron las soluciones? El primero, se plantearon varios caminos, ¿correcto? De hecho, la estrategia central fue la diversificación de productos y mercados, pero ojo con esa parte, partiendo del cambio de enfoque planteado. Una de las cosas que los empresarios tienen que entender en época de crisis es que muchas veces ustedes van a querer diversificar, lo cual está bien, pero su diversificación tiene que respetar su experiencia, tiene que respetar lo que sabes hacer, tiene que respetar tu curva de aprendizaje, tiene que respetar tus condiciones, tus fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Porque si tú te metes a la piscina y no hay agua, encima de la crisis que tienes encima, vas a generar una segunda crisis, que es tu crisis de aprendizaje, y ahí sí, agárrate Catalina, porque yo no sé quién te va a salvar. ¿Correcto? Entonces, ¿cuáles fueron las estrategias? Número uno, diversificación de productos y mercados. Número dos, búsqueda de opciones, pero ojo, subrayen, ¿eh? Búsqueda de opciones de diversificación sobre la base de las posibilidades tecnológicas de la empresa. Porque claro, tienes un tipo que ha bajado veintitantos por ciento su venta, encima se va el principal cliente, tú como hombre de marketing fácilmente le puedes decir, hay que hacer un estudio de mercado de $20,000, ¿no es cierto?, para ver qué pasa. Pues no tienes esa plata. Y por lo tanto, tu estrategia tiene que adaptarse a ese escenario de crisis, ¿correcto? Tercera estrategia, desarrollo una fuerza de ventas de campo que explote adecuadamente las nuevas oportunidades encontradas de forma agresiva. Estas tres estrategias, siendo la central la parte justamente de diversificación, fueron lo que permitieron salvar a la empresa de un momento tan complicado que estaba en ese momento. Limber Saldoval me pregunta, ¿eficiencia productiva? Limber, sí, pero ojo, la eficiencia es productiva. O sea, tú puedes vender mucho tus discos de aluminio más baratos de pronto, ¿correcto? Pero sigues habiendo perdido tu mercado y sigues habiendo perdido tus clientes y sigues con un competidor enorme. O sea, lo que te quiero decir es que la eficiencia productiva del Inder no resuelve el problema que estás enfrentando, porque no es un problema de producción, no es un problema de ineficiencia, no es un problema que la competencia sea más barato que él, ¿correcto? Si ese hubiera sido el diagnóstico, tu propuesta encaja. Pero no, el problema era diferente. El problema es empresa especializada, monoproducto, monomercado, correcto, y encima el cliente se va, le voltea la torta y le hace la competencia. Entonces, nuevamente, señores, toda estrategia tiene que responder a una realidad, ¿correcto? Entonces, con todo respeto, mi querido amigo, pasa por ahí. Luchito Alvarado, fuerte abrazo. Lucho González, enorme gusto de tenerte por acá. Entonces, de estas tres, vamos a desarrollar para ustedes la primera a nivel de herramienta, a nivel de detalle, para que ustedes la cojan y vean cómo pueden aplicarla en sus negocios. Esa primera herramienta, que tenemos acá, se llama realineamiento de la matriz producto-mercado bajo enfoque de procesos. Ustedes miran, pero ¿por qué bajo enfoque de procesos? Porque como dice Lindbergh, hay muchas formas de diversificar, ¿correcto? En marketing tenemos por lo menos 4 o 5 caminos para la diversificación. Uno de esos caminos es la diversificación por enfoque de procesos, que te permite cambiar tu matriz producto-mercado. Entonces pasas de una posición monoproducto, monomercado, a una posición más diversificada que reduzca el riesgo y que por lo tanto te asegure sostenibilidad. Porque ojo con esa parte. La diferencia entre marketing táctico y marketing estratégico es el impacto de tu resultado. Yo, en una empresa X, puedo decir, bajen los precios. En una empresa Y puedo decir, hagamos promociones. Más allá diré, hagamos una yapa o regalemos algo. Sí, tácticamente es parte de la estrategia de promoción, que es una de las 4 P del marketing, pero probablemente vende mañana. Sí, probablemente vende mañana.
La pregunta es, ¿venderé pasado mañana? La pregunta es, ¿estoy resolviendo los problemas a futuro? La pregunta es, ¿estoy realmente llegando a dar una solución sostenible para la empresa? Y la respuesta es que probablemente no. En primer lugar, pues la estoy descapitalizando. Si yo regalo, hago 2 por 1, hago muestra a bajo precio, estoy recibiendo menos ingresos. Por lo tanto, a partir de ahí ya estoy socavando la posibilidad financiera de la empresa. ¿Correcto? Entonces, la diferencia con el marketing estratégico es que el marketing estratégico busca darte una solución hoy y que sea sostenible hasta mañana, que puedas convivir muchos años con esa estrategia, porque de eso se trata y es lo que hacemos nosotros. Entonces, enfocándonos al lo nuestro. Alineamiento de la matriz producto-mercado bajo enfoque de procesos. Tienen ustedes la lámina en la pantalla. Los que quieran el PowerPoint, por favor, la gente de Site Marketing está poniendo el link ahí donde pueden bajar el PPT para que lo tengan, úsenlo con toda libertad. Solamente les pedimos que respeten la fuente, no les pedimos más. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona este concepto? El concepto de acá tiene que ver un poco con la inercia que hablamos hace un momento. Es decir, cuando yo le pregunto al empresario, ¿cuál es tu negocio? Y me dice, discos de aluminio. ¿Ya? ¿A quién se los vendes? A los fabricantes de ollas. Tú le vuelves a preguntar, ¿cuál es tu negocio? Y te vuelve a repetir, mi negocio. Acá me salió una pantalla, un aviso de pantalla. ¿Alguien que esté por ahí, por favor, si me dice que estamos bien? ¿Alguien que esté por ahí que me diga que estamos bien? No, no me ignoren, no me dejen hablando solo. Sí reconectó, ¿no? Ok, listo, avanzamos. Me pregunta Sergio Lavado Polanco, ¿esas estrategias se desarrollaron en ese orden? Ok, ok, Sergio, no te conozco, pero tienes una agudeza interesante de concepto. A ver, vamos a retroceder para ti, que me parece interesante lo que estás planteando. En ese orden, sí y no. O sea, son estrategias, Sergio Lavado Polanco, que no es como que primer paso, segundo paso, tercer paso, ¿correcto? Son estrategias. Las estrategias son caminos que tú tomas para solucionar un problema determinado. En este caso particular, yo te diría que la crisis era tan grave que pensar en hacer una y luego la otra y luego la otra no llegaba a la empresa. Y como tampoco es que sean excluyentes, ¿sí me entiendes? No es que una contamina a la otra o sea prerequisito de la otra, las trabajamos a todos en paralelo. Ahora, para que tú plantees una ejecución en paralelo de estrategia, también depende de la capacidad de absorción de la empresa. ¿A qué me refiero? Plana gerencial, equipos de apoyo de gerencia y sistemas de información. Si es una empresa muy chiquitica, correcto, que tiene un jefe más 5 empleados, con una calificación, siendo muy asertivo, media baja, digamos, pues meterle toda la estrategia de una probablemente es un problema. Pero cuando tienes un equipo como este, 38 empleados, gente que sabe gestionar, ingenieros, pueden asimilar, si me dejo entender, con mucha mayor fuerza una estrategia secuencial, una estrategia paralela, ¿ok? Entonces, respondiendo a tu pregunta, mi querido Sergio Lavado, fueron paralelas. Ahora, quiero concentrarme para desarrollar la primera. ¿A qué llamamos exactamente nosotros realineamiento de la matriz? Pasamos por el concepto de romper la inercia. Cuando esta persona dice y repite lo mismo todo el tiempo es porque ya tiene un tema inercial adentro. Y esa inercia, señores, es muy común. De hecho, yo les garantizo que a todos ustedes les está pasando. A toda persona, ni siquiera a toda persona le sucede lo mismo. ¿A qué me refiero? Me refiero a que, por ejemplo, tú tienes en tu casa, ¿correcto? Te vas a dar cuenta que muchas veces llegas a casa, viene tu sobrino, ¿sí? Viene tu sobrino y le dices, ¡ay, cómo ha crecido! Y la mamá del sobrino te mira y te dice, no, yo lo veo igualito. Nunca te ha pasado. Sí te ha pasado, ¿no es cierto? ¿Sabes por qué? Porque la mamá lo ve todo el tiempo. Tú no lo ves todo el tiempo. Entonces, como tú estás afuera, correcto, tú estás lejos de ese sobrino, tú puedes ver cosas que ella no ve. No porque sea ciega, no porque tenga problemas visuales, sencillamente porque ella está demasiado cerca del problema. Está tan cerca del problema que no lo puede ver. En cambio, nosotros, como estamos más lejos del problema, podemos verlo. Pues lo mismo le pasaba al gerente de metales metálicos. Exactamente lo mismo. Estaba tan metido en su rollo que no podía verlo y había perdido perspectiva y por lo tanto había que recuperar esa perspectiva para que pueda caminar mejor. ¿De acuerdo? En ese concepto, esta matriz lo que hace es aplicar una tecnología que todos conocemos, que es mínimo como un múltiplo, que viene en la época de primero de secundaria, primero, me imagino que terminando primaria, nos han enseñado eso. Si alguien no se acuerda, por favor lo busca en internet, pues nos vamos a explicar acá. Es que básicamente el tema de mínimo múltiplo es un tema de encontrar los factores comunes que subyacen a ciertas cifras. ¿Se acuerdan? Pongo un 16, un 20 y un 8. Ok, ¿cuál es el factor común? 2. Le saco el 2 a cada uno, me quedo con 8, 10 y 9, y así sucesivamente. Ese 2 es el factor común.
Entonces, esta metodología, que es una metodología registrada por el sitio de marketing Mercadeando S.A., lo que hace es sacar el mínimo común múltiplo conceptual de ese empresario, de su concepto de negocio, para sobre eso estructurar un proceso de diversificación, ¿correcto? Eso es lo que hacemos, metodológicamente hablando. Entonces, el señor me dice, yo fabrico discos de aluminio por fabricante de olla. Perfecto, te entendí. Coges el concepto y lo pones en la línea morada, ¿correcto? Concepto es discos de aluminio. Perfecto. Comienzas a fijar hacia atrás. Discos. ¿Qué cosa es un disco? Una figura circular. Ok, de acuerdo, estoy de acuerdo con ustedes. ¿Pero qué es una figura circular? Pues termina siendo una figura geométrica. Ese es el concepto. Ahí has encontrado el concepto. ¿Correcto? Ok. Discos de aluminio, ok. Disco, figura geométrica. Y la parte de aluminio es un metal. Es una materia prima. Podría ser fierro, bronce, plata, oro, zinc, no lo sabemos. Ok, entonces ya vas factorizando, vas encontrando los elementos subyacentes a su definición de negocio para sobre eso plantear tu proceso. Sigues bajando más. Figuras geométricas. Ok, ¿y cuál es la gracia de un disco de aluminio? ¿Por qué la forma geométrica condiciona el producto? Ah, porque son fabricantes de ollas. Si le hiciera un cuadrado no funcionaría. Si fuera un óvalo no funcionaría. Correcto. Entonces tenemos que la figura geométrica aporta al negocio el condicionamiento de su mercado. O sea, no es casual, no es gratet la cosa. No, no, no. Hay un tema de fondo acá. Y por otro lado, el aluminio, que es una materia prima, es un material liviano. Y subrayo, y vuelvo a subrayar, liviano. Uno de los problemas clásicos de marketing es que los consultores y los expertos en marketing se han vuelto más branderos que realmente mercadólogos. Es decir, creen que la marca lo es todo. De hecho, si ustedes se fijan, muchos libros de marketing hablan de la marca, la marca y la marca y la marca, ¿no? Señores, el producto es todo. La marca no existe sin un producto. Si tienen dudas, háganse esa pregunta. ¿Puede existir un producto sin marca? Respuesta, obviamente que sí. De hecho, en todos los grifos y en todos los peajes te venden un montón de productos sin marca, ¿correcto? Siguiente pregunta, ¿puede existir una marca sin producto? Respuesta, no. Perfecto. Entonces se trata básicamente de eso. Entonces tú tienes que entender tu producto para poder fijar una buena estrategia de marketing. No conoces tu producto, no hay estrategia de marketing. Así de simple y claro. Entonces subrayo, ¿por qué liviano? Porque es una particularidad del aluminio que es lo que condiciona su mercado. No es como el fierro, no es como el bronce, ¿correcto? Es un material que tiene la misma resistencia pero menor peso y eso es fundamental para nuestro análisis. Seguimos bajando. Flexibilidad productiva. Ok. Metal mecánica en metales metálicos. Tú haces disco de aluminio. Ok, no entendí. La pregunta es todo lo que puedes hacer. Digo, ¿no? ¿Es posible que hagas cuadrados, rombos, polígonos? Sí, correcto, perfecto. Entonces, flexibilidad completa. ¿Haces discos de aluminio? Porque quieres hacer disco de aluminio. Porque no hay nada en la tecnología, no hay nada en el estado de arte, no hay nada que te condicione a hacer discos de aluminio. Por lo tanto, es una opción, es una decisión. Por lo tanto, es revisable. Flexibilidad absoluta. Ahora, metales metálicos. ¿Puedes fundir o laminar otra cosa que no sea aluminio? Pues no es tan fácil. No es tan fácil. O sea, tampoco es que puedes meterle fierro, ¿no es cierto? Y laminarlo. No, tiene que haber cierta ductilidad. Correcto. Entonces, estás un poco condicionado por el tipo de máquina. Es decir, el tipo de máquina que tiene metales metálicos no sirve para muchas más cosas, si me dejo entender. No es que sirve para todo. Tiene ciertas condiciones o ciertos productos que puede hacer y ciertos no. ¿Ok? Entonces pasas a la parte de alternativas. Tengo todas las variantes. Entonces estoy frente a una empresa que hace 50 años hace discos de aluminio, pues sencillamente porque lo quiere hacer, pero no tiene ningún tipo de condicionamiento o restricción para hacer otra cosa. Ergo, tengo todo el campo disponible para diversificar. Así de sencillo, así de claro. Y por otro lado, considerando o sabiendo que la parte geométrica del corte es lo que determina el mercado, correcto, entonces puedo buscar diferentes mercados en función del tipo de corte que requieren. Y de esa manera se plantean soluciones o alternativas. Esta estrategia o esta metodología, que forma parte de la consultoría en marketing que manejamos como sitio de marketing y trabajamos con los empresarios, tiene que ver con el hecho de entender las lógicas de los empresarios para sobre eso plantear escenarios de diversificación. ¿De acuerdo? Porque cuando tú le preguntas al empresario qué quiere hacer, la respuesta de él era muy simple. Él quería vender más discos de aluminio, porque es la inercia que lleva adentro, es la forma como ha hecho las cosas hace muchos años y por lo tanto la forma como sabe hacerlas y por lo tanto la forma como él cree que las debe hacer. Ahora, frente a eso aparecerán los disruptivos, aparecerán
design thinking y todos los demás, yo les diría piano piano, ¿correcto? Es una empresa en crisis, no es una empresa con muchos recursos. Por lo tanto, lo que sea que plantees tiene que tener una base de diversificación que no sea demasiado costosa ni demasiado arriesgada. Por eso este ejercicio es fundamental, es importantísimo, de manera que siempre se logre tener ese equilibrio. Una vez que planteas eso, entonces, ¿qué fue lo que trabajamos ya como estrategias colaterales? Primero, desarrollar la línea de servicios de laminado como asesoría para generar mayor liquidez en tiempos de crisis. Esta parte es importante y de hecho lo conversamos también la vez pasada. Si ya no puedes vender una botella de whisky, no vendas botella de whisky, vende vasos de whisky o vende botellitas de whisky. O sea, adapta tu producto a las circunstancias de crisis para que sirva mejor. Si ya no puedes vender discos de aluminio laminado, correcto, pero tienes la maquinaria, pensemos en un servicio de laminado. Si la gente por la crisis ya no vende automóviles, correcto, no vendas automóviles, pero vende el servicio de mantenimiento de automóviles, el servicio de mantenimiento de pintura, etcétera, etcétera. Igual la gente tiene que mantenerlo, peor en época de cuarentena que pueden deteriorarse más rápido. Entonces, uno tiene que aprender en época de crisis a no aferrarse a lo que siempre vendía, sino tratar dentro de su contexto o dentro de lo que maneja, encontrar caminos que puedan dar productos o servicios más baratos en términos de costo para el cliente y por lo tanto más accesibles. Ahora, un truco interesante. Conversaba con una empresita que se ha vinculado a Rappi, no, a Globo, hace unos días, una pastelería, y me decía, Fernando, no te imaginas cómo estoy vendiendo. ¿Y qué tanto vendes? Le digo. Me dice, ¿sabes lo que me ha sorprendido? Que lo que vendo no son las tortas, me dice. Lo que vendo son las tajadas de las tortas. Interesante, ¿no es cierto? Porque nuevamente estamos en un mercado en crisis. Y en un mercado en crisis la gente no tiene para comprar una botella, te comprará un cuarto de botella, una botella más pequeña. Ahora, lo más interesante es que normalmente cuando tú vendes productos más pequeños, cuando tú vendes porciones más pequeñas, ganas más al final que vendiendo la torta completa. Los que estén en el negocio creo que saben perfectamente lo que estamos hablando. Marisela Cafelata Díaz dice segmentación. Saludos a Manolo de Chimbote. Felicitaciones. Gracias, Marisela. Pasamos tus saludos esperando que lleguen a buen puerto. Entonces, primero, desarrollar servicio de laminado como línea accesoria. Segundo, mejorar el servicio final al cliente incorporando complementos que bajen costos operativos. Esto en marketing industrial, porque lo que estamos analizando es marketing industrial. Casi todos nosotros manejamos marketing de consumo, retail, salchichas, franquicias, gastronomía, zapatos, confecciones. Perfecto, bacán. Eso lo veremos en otro streaming. Ahorita es marketing industrial. Y en marketing industrial, una de las cosas que marca la pauta es el costo. Ojo, no el precio. No, no he dicho precio, he dicho costo, que es una cosa muy diferente, ¿correcto? Entonces, tú puedes analizar tu línea de servicio al cliente y encontrar puntos en los cuales puedas bajar costos o facilitar las transacciones. No sé si ustedes alguna vez han visto cómo se fabrican los discos de aluminio. Imagínense que esto sale de la laminadora, ¿correcto? Yo meto el lingote de aluminio, se funde y la laminadora bota esto. ¿Ok? Cuando sale esto, yo hago esto. Hago un círculo y este círculo va a ser el disco de aluminio, que es lo que sale, que es lo que yo vendo al fabricante de ollas. Pero si ustedes se fijan, me queda todo esto de acá. ¿Correcto? Me queda toda la parte del borde, porque lo que he sacado es la parte del medio. Eso del borde que queda ahí se le conoce en metal mecánica como recortería. ¿Qué cosa es la recortería? Es lo que queda después de hacer el prensado y el corte de la figura que tú necesitas. Entonces, todos esos pedazos se acumulaban, se ponían a un costado y el cliente venía y se los llevaba. Entonces, el cliente de servicio traía sus lingotes, lo laminaban, lo fundían, le entregaban los discos y además del disco de aluminio le entregan su recortería. Ahí puede haber una tonelada, 2 toneladas de recortería. Pero quiero que se pongan a pensar en la recortería. Si ustedes se fijan, son láminas muy finas de aluminio que terminan siendo como gilets o terminan siendo como cuchillas. Si tú las amontonas una encima de la otra, movilizarlas es un tema, porque no puedes meterle mano. Tú le pones mano ahí y te quedas sin mano, así de sencillo. Entonces la manipulación era bien engorrosa. La gente para llegar y cargar toda su recortería y llevársela, se tiraba más o menos 3 o 4 horas mientras juntaban, de a poco, se empacaban, superponían. ¿Qué cosa analizamos y qué cosa hicimos? Hicimos y aprovechamos una prensa hidráulica que estaba ahí y comenzamos a prensar toda la recortería.
¿Qué significa prensar? Formar un tipo de queso. Lo formas un tipo de queso y se lo entregas al cliente. ¿Correcto? ¿Qué ganas con eso? Ganas que el cliente ya no pierda 3 o 4 horas en tu planta llevándose su recortería, sino que en 1 hora, en media hora, levanta todo, como son tipo quesitos, ¿correcto? Y se va. ¿Qué ha ganado el cliente? Reducción de costos. ¿Tú has bajado el precio? No. No has bajado el precio. Lo que has hecho es modificar tu servicio de tal manera que puedas tener una alternativa de baja de costos para el cliente. Y eso en metalmecánica y en marketing industrial es muy, muy importante. Me pregunta la maquinaria. Sí, Raúl, la maquinaria es fundamental en ese sector. La tecnología, la maquinaria es crítica. Por eso decíamos hace un rato, cuando tú plantees la diversificación, tienes que fijar los parámetros tecnológicos. O sea, la máquina que este señor tiene, ¿hasta dónde da para diversificar? Porque claro, tú puedes decirle, hay que comprar una máquina nueva, $1.000.000, pero vamos, el tipo no la tiene. Entonces, ese encuadre, ¿no es cierto?, realístico respecto a la tecnología es fundamental e importante. El prensado no cuesta, mi querido Gerut, es mínimo, Gerut, por 2 razones. Primero, porque era una prensa antigua que ya teníamos ahí. Y segundo, el proceso es muy simple. Pones todo el recorte y se acabó la historia. Cárgale que ya 20 centavos, ya, 20 centavos, o $1 ya de costo, que es el costo de la mano de obra que lo pone ahí. Pero créeme, es muy sencillo en metal mecánica. Me pregunta Juan Bernal Esposo, ¿cómo se distribuye, compone el sector metal mecánica? Uy, Juan, tienes de todo. O sea, en este caso tienes uno que es partes y piezas, que son discos de aluminio. Tienes equipos de minería, tienes todo tipo de productos en metal mecánica. Pueden ser, hemos trabajado inclusive con empresas que fabrican escaleras de aluminio, por ejemplo, para que te des una idea. Pero el sector metal mecánico, bisagras, correcto, enchufes, correcto, todo esto es metal mecánica. Entonces, para cerrar un poco la idea, Linder Sandoval regresa y me dice, disculpe, preguntaba por qué antes de verificar si tiene que tener eficiencia de productos. Sí, Linder, estoy completamente de acuerdo contigo. Completamente de acuerdo contigo. El punto es que en este caso particular, tú puedes diversificar siendo hasta ineficiente en un momento dado, ¿correcto? Pero nosotros partimos de un principio de que esa eficiencia ya está dada. Como te decía, no es una microempresa, es una empresa con un área de planta muy interesante, una buena nave, tenía 38 empleados. Entonces, por eso le vamos con bloques. Elías Barrantes me dice, ¿y eso no es servicio? Claro que es servicio, mi querido Elías. Es que justamente en marketing industrial, el servicio, y sobre todo el servicio que baja costos, es determinante para poder hacer negocios. Jesús me presenta y el prensado no cuesta o es un servicio agregado. Es un servicio agregado, pero no estás bajando precio. ¿Te das cuenta? Estás invirtiendo $1 para darle un beneficio de 50 soles a tu cliente. Hay más casos de esos, vamos a discutirlo después si quieres. Segundo, tercero, perdón, estrategias de fidelización de clientes actuales para incrementar su participación dentro de las compras. Una vez planteada la diversificación, ya vienen los procesos más tácticos de fidelización, acercamiento, asistencia técnica. En en el sector industrial, así como en marketing de consumo, tienes la publicidad, la promoción, las campañas radiales, las redes sociales y todo ese rollo. En el sector industrial, el tema de servicio técnico es fundamental. Fundamental. O sea, tú no puedes vender acá en un mercado industrial si no tienes servicio técnico. ¿Qué es servicio técnico? Ir a la planta del fabricante de ollas, por ejemplo, y ver cómo se desempeña el producto. Tiene un problema, de repente no sabe manejarlo, de repente lo almacena de forma inadecuada. Eso es servicio técnico. Y el marketing industrial es muy, 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 muy relevante. Entonces, como se dan cuenta, Herod, como se dan cuenta los que estamos ahí, tenemos estrategias complementarias. Primero, diversificación, mejora de servicios, fidelización, traslado de costos. Todo es parte de un paquete que se diseña en función a la situación de la empresa en un momento determinado. Este gráfico nos muestra lo que fue la evolución en su momento, estamos hablando del año 99, para que vean la caída, que ustedes ven ahí, esa bajada enorme, es la desaparición de récord, es el pico en el cual nos llaman en febrero del 99 y me dicen, oye, no sé qué hacer, récord se ha ido, se ha llevado más de la mitad de mi mercado y encima más a la competencia. Lo cual también es clásico de las empresas, ¿no? Lo llaman a uno tipo bombero, o sea, te llaman cuando están ya con la soga al cuello, cuando están con el agua llegando a las narices, a veces les puede salvar, a veces no. En este caso, gracias a Dios, logramos un rebote interesante, como pueden ver en la gráfica. Inclusive superamos los picos históricos de venta que ellos habían tenido, aún en sus mejores épocas, dependiendo del mercado. Pero todo eso no sale no sale debajo de la manga, ¿correcto? Toda esa estrategia, todo ese análisis, todo tiene que ver con una propuesta de valor desarrollada en función a su realidad. Para redondear la idea, resultados finales,
En 60 días logramos recuperar ventas por orden del 120%, subiendo colocaciones hasta 32 toneladas al cierre de la consultoría de producto final. Ojo, también tenemos la línea de servicios. Se incorporó la línea de servicios de compresión de recortería y sobrantes para facilitar el retiro y manipulación por parte del cliente con amplia mejora de su satisfacción. Le evitamos una serie de problemas a nivel de salud, de problemas laborales, etc. Y se desarrollaron políticas de fidelización incrementando frecuencia y densidad de compra. Hasta ahí lo que se planteó y lo que funcionó en su momento. Ahora, la diversificación para dónde se dio, que es un poco lo que ha quedado como pendiente y la gente está que pregunta, ¿cómo diversificó al final del día? A ver, les comento. Encontramos dos mercados muy interesantes, pero para hablar de la diversificación, hablemos primero o recojamos o recordemos cuál fue el proceso de construcción. Esta herramienta que ustedes ven ahí fue la pieza clave para poder hacer el traslado de la diversificación. Producto de menor peso, máxima flexibilidad productiva en la parte de tamaños y formas y grosores. Por lo tanto, teníamos flexibilidad para buscar otros mercados. Y encontramos dos mercados interesantes. Primero, el mercado de cajas de transporte. ¿A qué me refiero con caja de transporte? Piensen en Transporte Cruz del Sur, TEPSA, piensen en Olano, piensen en todas esas empresas que conocen, ¿correcto? Todos llevan en la parte de las cajuelas maletas, ¿correcto? Y ese es el equipaje de bodega, capacidad de carga. Y si ustedes se fijan, normalmente esas cajas eran de fierro. Pero ¿qué resulta? Que el fierro es pesado, es mucho más denso y pesado que el aluminio. Entonces logramos desarrollar un prototipo para reemplazarlas por cajuelas de aluminio. La pregunta es eso, ¿por qué sirve? ¿Por qué es interesante? Primero, porque el aluminio tiene mejor costo de mantenimiento y segundo, el aluminio es más liviano. Y la pregunta de los 10 millones, a ver si están despiertos ahí atrás, ¿por qué le serviría al cliente tener una cajuela más liviana? ¿Por qué Cruz del Sur? ¿Por qué Olano, Cruz del Sur, TEPSA? ¿Por qué las empresas de transporte terrestre les interesaría tener cajuelas de menor peso? ¿Cuál es la gracia? ¿Ya la vieron o no? ¿No? Hay un tema de tara, hay un tema de peso, hay un tema evidentemente también de transporte y de capacidad de carga. Y lo logramos. El segundo mercado que encontramos con los procesos indicados fue el mercado de las luminarias. Si ustedes se fijan en los postes de luz, hay una especie de cascos inmensos en la parte de arriba de aluminio. Esas son las luminarias. Con la tecnología que tenía metal metálica, era como muy fácil poder hacerlo y logramos hacer ese mercado compitiendo en algunas condiciones interesantes, pero teníamos mucha capacidad y tecnología como para poder hacerlo, se logró. Esta diversificación tiene que ver con el concepto entonces de cómo tú en una estrategia de marketing industrial generas beneficio en costos para tu cliente. Vuelvo a repetir, no se trata de bajar el precio de tu producto, se trata de darle al cliente mayores beneficios de costo. Efectivamente, como dice mi querido Elías, flete más barato, ahorra combustible, ganas capacidad de carga, ojo, ganas capacidad de carga, el peso, etc. Entonces, hay una serie de variantes o mejoras que se pueden hacer. Es más, ya que estamos avanzando relativamente rápido y el caso lo hemos terminado, les cuento una tercera que no corresponde a este caso, sino a otra empresa de metal mecánica. Esta es una empresa de metal mecánica que está por Breña, por el Amauta, que fabrica conectores hidráulicos. No sé si los conocen. Los conectores hidráulicos, de una u otra manera, es esto, ¿correcto? Este es un conector de computadora. Cuando ustedes ven los tractores o los camiones, van a ver sobre todo los tractores tipo Caterpillar, en el brazo que levanta, ¿correcto? En los brazos que levantan hay una manguera acá, una manguera hidráulica, que termina en una punta de metal. Esa punta de metal es el conector hidráulico, ¿correcto? Entonces, esta empresa, que vamos a comentar ahorita, es una empresa que fabrica conectores hidráulicos, facturaba cuando yo la dejé más o menos unos 34 millones, si no me equivoco, 34 millones de dólares, una empresa muy bonita, muy eficiente, mucha eficiencia productiva, como diría mi colega. Y el concepto central era nuevamente el mismo. Ojo que hablamos de marketing industrial, ¿correcto? En marketing industrial el tema es cómo trasladas costos a tu cliente, cómo mejoras eficiencias productivas. No se trata de envase, marca, no se trata de enamorarlo con redes sociales. No, acá lo que manda son números en marketing industrial. Y el concepto fue muy interesante. Cuando hicimos un mapa de sus clientes, que es otra herramienta de consultoría, es una herramienta que te permite mapearlos a todititos por ciudades, correcto, por tamaños y una serie de variables. Cuando armas tu matriz, nos dimos cuenta de una cosa muy interesante. Esta empresa vendía a todo el Perú, pero a todo, o sea, desde Tumbes hasta Tacna, correcto, o sea, por todos lados tenías ahí una cobertura magnífica. Por ese lado, bien. Pero, ¿qué significa? El tema de los despachos.
Cuando tú fabricas conectores hidráulicos, tú tiendes a concentrarte mucho en tu producto. Yo fabrico el conector hidráulico, lo cual tiene lógica. Pero cuando hablamos de marketing industrial, tienes que pasar de tu producto a entender cómo tu producto funciona en el negocio del cliente, cómo tu producto funciona en el trabajo del cliente. Entonces, cuando tú fabricas el conector, eficiencia productiva, mi querido Linder, todo lo que tú quieras, pero en un momento dado vas a despachar. Encontramos una cosa interesante, los despachos se hacían de forma descentralizada, vale decir, como que exportaras FOB, ¿correcto? En exportaciones FOB. Entonces la fábrica en la planta ponía sus cajas y el cliente le decía, despáchamelo por esta agencia, despáchamelo por aquí, despáchamelo por acá. Y sencillamente lo distribuían. Lo interesante es que si tú hacías un conteo del número de operaciones de despacho que hacía la empresa al mes, fácilmente, eran entre 100 y 150 operaciones de despacho mensuales a todo el Perú, ¿correcto? Pero esas 100 o 150 operaciones de despacho eran pagadas por cada uno de los clientes. ¿Qué significa? En concreto, el de Tacna te mandaba al contratista A, el de Ica al contratista B, el de Lima al contratista C, el de Tarapoto al transportista Y, el de Tumbes al transportista Z, lo que tú quieras. Cuando comenzamos a mapear, encontramos que se manejaban aproximadamente 15 o 20 diferentes líneas de transporte. ¿Por qué? Porque cada cliente manejaba su propio transportista. ¿De acuerdo? ¿Qué fue lo que hicimos? Consolidamos. Comenzamos a consolidar el paquete. 150 a 200 despachos mensuales. ¿Quién los quiere? Vendo. ¿Quién quiere? ¿A quién se lo puedo vender? Tú, te lo vendo a ti. Entonces contratamos una empresa de transporte que opera en todo el Perú, pero negociamos ¿qué cosa? Reducción del costo unitario. ¿Ya la vieron todavía? ¿Ya la vieron? ¿No la han visto? Bueno, les cuento pues. Entonces, el señor de Tacna, que pagaba por flete, vamos a decir, 40 soles, gracias a mi negociación, se lo bajé a 30 soles. Porque mientras él negocia sus embarques Lima-Tacna, yo negocio todos los embarques de todos mis distribuidores en todo el Perú. Por lo tanto, evidentemente tengo más capacidad de negociación y por lo tanto puedo tener costos mucho más bajos y eso se lo traslado al consumidor, se lo traslado a mi cliente. ¿Cómo crees que va a reaccionar tu cliente? Bueno, si no te da un beso es porque, en fin, correcto, pero esa es la manera como se trabaja y ese es el enfoque de marketing industrial. Es decir, las mejoras de proceso, mi querido Linder, no tienen que ver solamente con el tema productivo, sino con el tema logístico o con el tema en general, hasta la satisfacción del cliente, que es el principio de marketing, asegurando rentabilidad para ambos. Ese es el principio que subyace a este concepto y a este caso que hemos desarrollado el día de hoy. Espero que les sirva, espero que les guste. Hemos desarrollado una herramienta a nivel de detalle, lo cual no hacemos normalmente. Solo nos queda en todo caso fijar los últimos espacios o las ideas fuerza. En primer lugar, si van a diversificar, señores, eviten la dispersión. No se dispersen, no disparen para todos lados, enfoquen. Mantengan siempre un enfoque. No significa que hagan lo mismo. Enfocar no es hacer lo mismo. Enfocar es tener una línea central, que no es hacer lo mismo. Segundo, siempre vean el mercado más allá de los lentes de la empresa. Yo sé que tú fabricas disco de aluminio, me lo has dicho 500 veces. Esta empresa me lo dijo 500 veces metales metálicos. Pero, ok, eso es lo que tú haces. La pregunta es, ¿dónde está el mercado? ¿Dónde está el mercado? ¿Qué quiere tu mercado? ¿Qué busca tu mercado? El mercado que tienes es todo lo que puedes tener. Este efecto riel o este efecto inercia es muy poderoso, muy potente y muy común. De hecho, se hacen bromas al respecto, ¿no? Dicen, en Uruguay me contaron una historia. Me dicen que un consultor uruguayo llegaba a su casa y su mujer lo llama por teléfono y le dice, flaco, cuando pases por el supermercado, me compras un salchichón. Ya, le dice. Llega a la casa, le entrega su salchichón. Y la mujer le dice, pero flaco, ya te he dicho muchas veces que cuando me traes mi salchichón me lo traigas cortado por las puntas. Entonces el pata lo mira sorprendido y le dice, amor, explícame pues, ¿y por qué tengo que cortar las puntas? La mujer lo mira y le dice, mira, la verdad es que no lo sé, pero mi mamá siempre lo hacía. Para sacarse la curiosidad, llaman a la mamá. Suegra, le dice, suegra, ¿por qué le corta las puntas al salchichón? Y la suegra le dice, mira, la verdad es que no lo sé, pero mi mamá siempre lo hacía. Gracias a Dios la abuela estaba viva. Entonces llaman a la abuela. Abuela, le dice, por favor explícame, ¿por qué le cortaba las puntas al salchichón? Y la abuela le dice, lo que pasa es que el tacaño de mi esposo me compró un horno muy pequeño y no entraba. Entonces para que entre, tenía que cortar las puntas. Esa es la inercia. Y aunque ustedes no lo crean, eso sucede mucho en las empresas. Es decir, hacemos tanto algo que lo perdemos de vista. Hacemos tanto algo que ya no podemos mirar más. Estamos demasiado cerca del problema
por lo tanto, no tenemos distancia para verlo. Tercero, si replanteanse el negocio, siempre hay las preguntas básicas. ¿Cuál es mi negocio? Es más, ahorita las personas que están mirando este video, háganse esa pregunta. ¿Cuál es su negocio? ¿Cuál es tu negocio? ¿Será que tu negocio es vender fruta? ¿Será que tu negocio es vender piscos, vinos? ¿Será que tu negocio es vender zapatillas, carteras de cuero? ¿Estás seguro? ¿Estás completamente seguro? Pregunto nomás, ¿eh? Te dejo la pregunta, te dejo la inquietud. Sugerencia para todos, aprovechen la cuarentena y escaneen su empresa. Escaneen su empresa. ¿Qué significa escanear? Aprovechen la coyuntura para dar una mirada a su empresa y replantearse las cosas. Ya la reactivación va a comenzar, Dios mediante, en un par de semanas, pero ya tenemos que estar preparados. Lo peor que te puede suceder es que comience la reactivación y tú no estés preparado. Porque aunque no lo creas, así como tú, miles de empresas van a salir como locas al mercado. Y cuando digo como locas. Van a salir a rematar precios, van a salir a tirarse al suelo, van a salir con una necesidad de vender impresionante, porque ha estado aguantada prácticamente 45 días, ¿correcto? Entonces es muy probable que veamos muy agresivas estrategias de precio, que vivamos guerras de precio muy fuertes, y si tú no tienes la estrategia clara, te puedes complicar la vida. Finalmente, apóyense en los expertos, consulten, pregunten, investiguen, no traten de resolverlo todo solos, nadie puede hacerlo solo, de hecho ni siquiera es deseable hacerlo todo solo. ¿Ok? Ok, hasta acá entonces nuestro caso el día de hoy, espero que les sirva, espero que les haya gustado. Si tienen preguntas, vayan canalizándolas por el Facebook antes de terminar. Nosotros vamos cerrando con avisos parroquiales. Avisos parroquiales en el streaming. En primer lugar, un agradecimiento enorme a Arturo Vega, que debe estar por ahí. Si este streaming sale más o menos bien, es culpa de Arturo. Si sale mal, es culpa mía. No se dan bolas por eso. Video Smart, soluciones audiovisuales. En este tiempo en el cual todos quieren generar contenido, todos quieren crear condiciones importantes en la parte digital, créanme, Arturo es una gran referencia. Segundo, no se olviden que su colección de libros Marketing Básico Aplicado, editado por El Comercio y Correo, sigue en los kioscos. Pueden encontrarla en todos los kioscos de Lima todavía. En este momento están los tomos 1 y 2. Estamos esperando que pase la cuarentena el 26 para terminar de salir con el tomo 3 hasta el tomo 8. Son 8 tomos de la colección. Están a disposición de todos ustedes para profundizar temas de marketing. Y están, no se olviden, a 16 lucas. Tú me dices, Fernando, estoy en crisis, la cuarentena, no tengo plata. No te preocupes, bájate este libro. Este libro es gratis. Este libro es gratis para todos ustedes. ¿Por qué han bajado mis ventas? Simplemente entras a www.librocorreo.pe, lo descargas en PDF, es un ebook completamente libre para todos ustedes. Y si quieres complementar temas de marketing con temas de ventas, pues mejor que mejor. Te presento a uno de los mejores expertos que tenemos, Orlando Borja Añorga, que ha sacado su ebook también con nosotros, Vendo, luego Existo, también gratuito para todos aquellos que la crisis les ha agarrado feo y no tienen plata en este momento. Última noticia, acabamos de lanzar hoy día en la mañana, mejor dicho, Indecopy, acaba de lanzar hoy día en la mañana el primer manual para la comercialización de inventos patentados. Es un documento único en su especie, que me ha tocado desarrollarlo a mucho orgullo para Indecopy. Es un libro que sale bajo la carátula de Indecopy, bajo la institucionalidad de Indecopy, al cual me honro en servirlos, en haberlos trabajado. Se los presento en calidad de primicia. Pueden bajarlo en la página web de Indecopy los que tengan interés en el tema tecnológico, de marketing y tecnología, o también en el link de Mercadeando. Esto fue entonces análisis de casos de marketing en tiempo de crisis, episodio 1, metal mecánica. El siguiente lunes, ¿de qué quieren conversar el siguiente lunes? Confecciones, calzado, alimentos. Ustedes díganlo, dejen sus anotaciones en el Facebook para ver qué hacemos, qué sector trabajamos el siguiente lunes. La idea es hacer un tipo Citeflix, un tipo serie. Cada lunes trabajar casos específicos, con herramientas específicas, con casos prácticos específicos, que les sirvan a ustedes también como empresarios, como consultores, para poder mejorar y salir juntos de esta crisis, Dios mediante. Acuérdense, por favor, que nadie va a salir de acá enterito, nadie va a salir de acá sin mancharse, todos vamos a salir más o menos magullados, dependiendo de lo que hagamos. Así que ese es el momento para hacer las cosas. Muchas gracias a todos, un gusto inmenso de verlos. Conversamos en otro momento. De mi parte, los dejo. Se cuidan.